luego del tema de la primera venida de Cristo y su obra de redención, el otro tema más importante para la raza humana. Ven, tenemos dos temas bien importantes para la raza humana, son los temas más importantes: la primera venida de Cristo, y el segundo tema es la segunda venida de Cristo. Y ahora, ese es el tema de la promesa del día postrero, la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para pagar a cada cual, a cada uno conforme a sus obras, nos dice Jesús en San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28. Dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y luego tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y subió con ellos a un monte alto, y allí él les mostró la visión de lo que será la venida del Hijo del Hombre en el día postrero. Dice: 6 días después, capítulo 17 de San Mateo, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. En este pasaje tenemos la visión de la segunda venida de Cristo con sus ángeles mostrada aquí. Por eso miren cómo continúa diciendo aquí: al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Es una visión allí que Dios le está mostrando a ellos, porque allí le está mostrando en esa visión la segunda venida de Cristo, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, lo cual se cumplirá en el tiempo final o día postrero, en la venida del Hijo del Hombre, que es la profecía mayor de la cual se ha hablado para el día postrero, para el tiempo final, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa fue la profecía más grande dada en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento para el día postrero. Por eso hasta el mismo Jesús habló, profetizó de la venida del Hijo del Hombre para el día postrero. Y ahora le dice a ellos: no digan a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos.
Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista era el Elías que tenía que venir en aquel tiempo, preparándole el camino al Señor, preparándole el camino al Mesías. Él era el profeta que vendría con el espíritu y virtud de Elías. O sea que el ministerio de Elías estaría repitiéndose en otro hombre, y ese otro hombre fue Juan el Bautista. Cuando Dios promete enviar de nuevo a un profeta que ya había enviado en el pasado, es el ministerio que estuvo en aquel profeta siendo operado de nuevo por el Espíritu Santo en otro hombre, en otro profeta. Por eso Juan el Bautista, aunque literalmente no era el profeta Elías, en cuanto al ministerio que estaba siendo operado por el Espíritu Santo en él, ese era el ministerio de Elías repitiéndose por tercera ocasión. La primera ocasión fue en Elías Tisbita, la segunda ocasión que ese ministerio estuvo manifestado en la tierra en medio del pueblo hebreo fue en Eliseo, en una doble porción. Y por tercera vez estuvo manifestado en la tierra en medio del pueblo hebreo en Juan el Bautista, preparándole el camino al Señor. Y la cuarta ocasión en que ese ministerio estuvo manifestado en la tierra fue en el reverendo William Branham, precursando la segunda venida de Cristo. Y la quinta ocasión en que ese ministerio estará en la tierra manifestado es en la manifestación de los 2 olivos. Ahora veamos lo que será Elías manifestado en su quinta manifestación como uno de los 2 olivos. Dice el reverendo William Branham en el mensaje de los sellos, en la parte de preguntas y respuestas, en la página 399 del libro de los sellos, pregunta número 11, la cual le hacen y dice así: el Elías que viene a predicar a los judíos, ¿es el verdadero Elías que estuvo en los días de Acab, o será solamente el espíritu de Elías en otro hombre? La contestación fue: yo he pensado que será un hombre de este tiempo, ungido con ese espíritu, porque ya cuando Elías ya había subido y Eliseo se encontró con los hijos de los profetas, ellos dijeron: el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Es que Eliseo obró igual a Elías. ¿Qué será el ministerio de Elías? Elías viniendo por quinta vez como uno de los 2 olivos en el día postrero, en el tiempo final. ¿Será que un hombre ungido con ese espíritu ministerial? Un hombre en el cual estará el Espíritu Santo ungiéndolo con ese ministerio de Elías por quinta ocasión. Y será un hombre de este tiempo. Eso es lo que dice el reverendo William Branham, en el cual estaba el Espíritu Santo operando el ministerio de Elías por cuarta ocasión, pero ahora está hablando cómo será operado por quinta ocasión el ministerio de Elías. Será un hombre ungido con ese espíritu ministerial, un hombre de este tiempo. Ahora podemos ver lo que es la venida o la promesa de Dios enviar un profeta que ya lo envió en el pasado, vino y tuvo su ministerio. Cuando Dios lo promete de nuevo, es el ministerio de aquel profeta en otro hombre, en otro profeta. Y ahora, ¿cuáles son los profetas prometidos para venir en el día postrero? Elías, eso es en su quinta manifestación. Moisés, eso es en su segunda manifestación. Y Jesús. Esos son los 3 grandes ministerios prometidos para ser manifestados en el día postrero. Y ahora veamos lo que dice en la página 326 del libro de los sellos. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Hallamos en Apocalipsis 22, verso 8 a Moisés. Moisés será la misma persona. Hallamos lo mismo en Apocalipsis 22, verso 8. Y ahora podemos tener un cuadro más claro de lo que es la promesa divina
para cuando Dios envía o promete enviar un profeta que ya vino en el pasado. Envía ese ministerio que estuvo en aquel profeta, lo envía de nuevo en otro hombre, y por cuanto es el ministerio que estuvo en aquel profeta siendo operado de nuevo por el mismo Espíritu de Dios que estaba en aquel profeta, siendo operado en otro hombre, el ministerio es llamado del nombre de aquel profeta primero. Pero el velo de carne es llamado del nombre que le pusieron sus padres, porque va cambiando de velo de carne y por consiguiente va cambiando de nombre, porque lleva el nombre que los padres le pusieron a ese velo de carne. Ahora, veamos en cuanto a la promesa del día postrero. En la promesa del día postrero de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles están resumidas todas las demás promesas correspondientes al día postrero. O sea, ahí se resumen todas. Y ahora veamos algunas de las promesas para el día postrero. La venida del Hijo del Hombre, los ángeles del Hijo del Hombre, la gran voz de trompeta, los escogidos siendo recogidos, el fin del siglo, el día postrero, la resurrección de los muertos en Cristo, la transformación de nosotros los que vivimos, el rapto o arrebatamiento de los hijos e hijas de Dios, o sea, de la iglesia de Jesucristo, la cena de las bodas del Cordero, lugar a donde iremos cuando seamos transformados los que vivimos y resucitados los muertos en Cristo, y raptados, o sea, arrebatados al cielo y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero, a la casa de nuestro Padre Celestial. Y hay otras promesas, por ejemplo, el reino milenial de Cristo, también, y un sinnúmero de promesas más que están señaladas para ser cumplidas en el día postrero, y el día postrero es el séptimo milenio, porque un día delante del Señor es como 1000 años, y 1000 años como un día. Segunda de Pedro capítulo 3 verso 8, y el Salmo 90 verso 4, que es un salmo del profeta Moisés. Y los días postreros pues son quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio, así como los días postreros de la semana son el quinto día, sexto día y séptimo día, los cuales son jueves, viernes y sábado. Y ahora, los días postreros delante de Dios para los seres humanos son los milenios postreros, que son el quinto milenio, sexto milenio y séptimo milenio. Por eso, desde los días de Jesús hacia acá, ya se está viviendo, o se han estado viviendo en los días postreros, o sea, en los milenios postreros. Cuando Jesús tenía de 4 a 7 años de edad, comenzó el quinto milenio, y por consiguiente comenzaron los días postreros. Y por eso Dios habló por medio de su Hijo. ¿Cuándo? En los días postreros, dice San Pablo en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 2. Vean, ahí mismo lo dice claramente. Y al decir esto, aunque hayan transcurrido 2000 años de Cristo hacia acá, Pablo no estaba equivocado, estaba correcto, porque los días postreros son los milenios postreros para los seres humanos. Y ahora, si le añadimos al calendario los años de atraso que tiene, ya estamos en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Y Cristo dijo: velad, para que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, o sea, los juicios divinos que han de caer sobre la tierra, y estar en pie delante del Hijo del Hombre, porque el Hijo del Hombre viene con sus ángeles. Y la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es el evento más grande de
todas las promesas que Dios ha hecho para el día postrero. De la segunda venida de Cristo, de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, depende el llamado a los escogidos con la gran voz de trompeta. Cristo dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. San Mateo capítulo 24, verso 31. Y de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles depende la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de nosotros, los que vivimos. De la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles depende el arrebatamiento o rapto de los escogidos para ir a la cena de las bodas del Cordero. O sea que todo depende de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Cristo dijo en San Juan capítulo 14 y verso 1 en adelante de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, o sea, muchos cuerpos. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora vean cómo para el día postrero lo que los creyentes en Jesucristo necesitan es la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para llamar y juntar a todos sus escogidos con la gran voz de trompeta del Evangelio del Reino, que gira alrededor de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, gira alrededor de la segunda venida de Cristo, para así ser llamados y juntados todos los escogidos de Dios y preparados para ser transformados en el día postrero, o sea, en el séptimo milenio. Ahora podemos ver lo importante que es conocer la promesa del día postrero, porque en el cumplimiento de la promesa del día postrero vienen todas las bendiciones que Cristo ha prometido para su iglesia, para los creyentes en él que estarán viviendo en el día postrero, y para los que vivieron en edades pasadas. Ahí viene la promesa para la resurrección de los muertos en Cristo. Ahora, para poder comprender todas estas cosas que deben suceder en este tiempo final y conocer perfectamente la promesa del día postrero, Cristo nos dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Y ahora, ¿dónde vamos a subir? Tenemos que subir a la etapa que corresponde a la iglesia de Jesucristo en el día postrero. La iglesia de Jesucristo ha ido creciendo de etapa en etapa. Comenzó en la tierra de Israel, aquí abajo, en esta rayita pequeña, y luego pasó a Asia Menor, por medio del ministerio de San Pablo, y ahí fueron llamados los escogidos de su tiempo, y luego continuó creciendo la iglesia de Jesucristo, pasó a Europa, donde tuvo 5 etapas, y ahí creció más, va creciendo como un monte, y a medida que va recibiendo los hijos de Dios, la iglesia de Jesucristo va creciendo. Ahora, la iglesia del Señor Jesucristo ha ido creciendo en esa forma a medida que Dios ha ido
llevando a cabo sus diferentes etapas y ha enviado sus diferentes mensajeros. Luego vino la etapa de Norteamérica, donde envió al reverendo William Branham para la séptima edad de la iglesia gentil, y vino a ser también el precursor de la segunda venida de Cristo, el cual vino con el espíritu y virtud de Elías. No era él Elías literalmente, pero el ministerio de Elías estaba en el reverendo William Branham, operado por el Espíritu Santo, el mismo Espíritu Santo que lo operó en Elías Tisbita, y lo operó en Eliseo, y lo operó en Juan el Bautista. Y ahora lo operó en el reverendo William Branham por cuarta ocasión, y lo operará por quinta ocasión, como uno de los dos olivos en la edad de la piedra angular. Y ahora, para la edad de la piedra angular, Jesucristo envía su ángel mensajero. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y siempre el enviado de Jesucristo en cada etapa es enviado en y a su iglesia, y viene trayendo el mensaje de su edad. Y ahora el último enviado para la iglesia de Jesucristo es enviado en la etapa de la edad de la piedra angular, etapa que se está cumpliendo en la América Latina y el Caribe. El mismo Espíritu Santo estuvo en Elías Tisbita, en Moisés y en Jesús, estando en el ángel de Jesucristo. Él es el que tiene todos los ministerios, y los operó esos tres grandes ministerios en Moisés, en Elías y en Jesús, y para el día postrero los operará en su ángel mensajero. Y así llamará y juntará a sus escogidos con el mensaje de la gran voz de trompeta del evangelio del reino, donde nos juntará en el cuerpo místico de Cristo en la edad de la piedra angular, y nos preparará, nos llenará del conocimiento de todas estas cosas que deben suceder pronto, y así nos preparará para ser transformados y raptados en este tiempo final. Ahora miren, Cristo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder después de estas. Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Y ahora veamos por medio de quién es que Él nos da a conocer todas estas cosas. Capítulo 22, verso 6 dice de Apocalipsis: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿A quién ha enviado? A su ángel mensajero. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto.